¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto. Aquí estamos ya desandando esta nueva temporada, siempre con las ganas de seguir charlando de todo lo que deja la industria del fútbol, siempre con grandes invitados. Hoy no es la excepción. Aquí estamos con el señor Manuel Simón. Jorge, Manu, querido, ¿todo bien? bien, bienvenido de vuelta. Acá estamos, sí, ya se extrañaba. Sí, Ya se sí, extrañaba. Pero bueno, cosas que pasan. Pablo Sarinelli, ¿cómo estás, Pablito? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien. Bien, gusto estar de nuevo acá y para tocar un tema de los favoritos que tenemos también. Yo creo que sí, creo que, a ver, siempre nos gusta que la industria del fútbol nos recuerda constantemente cuál es el horizonte, que además lo que está bueno es que es un poco lo que nosotros nos habíamos planteado de entrada. Bueno, eso es lo importante también con este tipo de invitados. Y hoy tenemos a un gran ejemplo de cómo se hace todo el recorrido, ¿sí? Que es Matías Arbué, que nos visita hoy, el Chief Scout de Lanús. Matías, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, Mi primera pregunta es: ¿por qué en inglés? ¿No es jefe de scouting? Yo cumplo con cómo me lo pasa. Sí, podría ser jefe de scouting, chief scout, es un poco head scout, viste que acá es un poco todo lo mismo en realidad. Siempre depende del interno de cada club, bien o mal las tareas. Okay, o sea, en Lanús es en inglés entonces. No, jefe de scout. Ah, ok, jefe de scouting, o sea, por eso. Muy bien. O sea, me hicieron vender humo a mí. Está bien, es Sí, más pero, sofisticado. Está bien igual. para que quede más. De LinkedIn. Sí. Me gusta. Me gustaría verlo a Nicola presentándose de esta manera. President. Le mandamos un abrazo. Y aparte, Jorge, no es la excepción que ya empiezan todos los invitados a previamente ser oyentes también de Fútbol Neto. Sí. obvio. Eso nos alegra mucho. la ¿Capítulo verdad. favorito? Y bueno, el de Javi me siento bastante identificado porque Javi Weinreich para nosotros es como un pionero o parte de la estructura pionera del fútbol argentino, sin duda, la de Racing. Pero después la de Diego Martínez me encantó. Bueno, la de Martín Anselmi también. A mí me gusta mucho el desglose del juego en sí. Y bueno, ellos dos son dos entrenadores que me parece que en eso marcan una diferencia. Excelente. Muy bien. Y bueno, y tiene que ver un poco con esa línea. Ahora, Mati, un poco lo veníamos charlando nosotros, entre nosotros antes de grabar. Más allá del rol que vos tenés hoy, es como que fuiste ocupando todos los casilleros. O sea, vos sos periodista, sos entrenador, pero fuiste, digamos, haciendo los distintos roles, las distintas funciones. ¿Qué tan importante fue para vos, hasta llegar a esto de hoy, todo el proceso que hiciste? Mirá, hoy yo lo veo fundamental porque de cada cosa que he hecho vas aprendiendo y te vas quedando con cosas que, como todo espacio, vos decís, bueno, esto me gusta, esto me queda, esto lo hago mejor que otras cosas, entonces me abrazo un poco a esta situación. Como entrenador, el posicionarte enfrente de un grupo, el intentar convencer, es algo que en cualquier aspecto de la vida siempre está bueno tenerlo. Como analista, el estudio del juego, el hecho de estar en todo, en los detalles, en lo mínimo, tratar de marcar esa diferencia o de estar al tanto de todas las situaciones, es fundamental también. Y bueno, ahora en el rol como jefe de scouting, primero como scout y después como jefe, poder tomar decisiones, poder estar en los detalles mínimos de, a ver, qué es lo que estoy buscando para el equipo, qué es lo que el equipo necesita, qué es lo que el club está buscando de el plantel, porque son dos áreas que elaborás todo el tiempo en conjunto, porque el entrenador quiere una cosa, el club quizás tiene otro horizonte, como decías vos antes, y vos tenés que tratar de estar lidiando con las dos situaciones, a veces jugar para un lado, a veces jugar para el otro, tener claro también qué es lo que para vos es lo mejor, esperar el momento para poder opinarlo, pero para mí es fundamental. Mi recorrido importantísimo. ¿Y cómo es ser jefe de scouting? No quiero que Manu se ponga nervioso. En un club, Ahora capaz lo tirabas en francés, no sé. lo podría hacer. Sí. En un club como Lanús, donde hay una línea que está tan definida desde hace tanto tiempo. O sea, debe ser de los pocos ejemplos de continuidad del fútbol argentino. ¿Cómo tu rol, o sea, tiene libertades que vos creés que deberías tener en ese cargo, o a veces uno tiene que obviamente lidiar en el día a día con una línea que viene de hace varias décadas incluso? Tiene su parte muy buena y su parte muy mala. La estabilidad de un club que tiene claro a dónde va es atípico, por lo menos en nuestro fútbol. Entonces, de ese lado está muy bueno el hecho de poder tener bien claro, por lo menos la finalidad del club en sí. Bueno, este año se apunta siempre a competir, pero la necesidad de vender, la necesidad del club, que al ser una sociedad sin fin de lucro y con lo social que es Lanús, quien lo conoce, que es muy masivo,
nosotros tenemos claro, en cuanto a los números, por lo menos, cuánto necesita el club a nivel venta para poder abrir las puertas durante todo el año. Eso para nosotros es fundamental y es lo básico que tengo que entender yo para poder llevar adelante el trabajo. Yo no puedo pensar, bueno, vendo por 3, compro por 3, vendo por 3, compro por 1. No. Hay una masa salarial que nosotros tenemos hoy en el plantel. Todo ese conjunto de cosas hace que uno entienda muy bien cómo funciona el día a día del club. Ahora, lo muy bueno también que tiene Lanús, hablo de lo que conozco, que es el recorrido dirigencial de muchos de los que están conmigo en el día a día, que son tipos que respiran fútbol también, que están hace 20, 30, 40 años en el club y siempre estuvieron ligados al fútbol profesional. Entonces, uno también entiende que es el profesional del área, pero también se rodea de la gente que está todo el tiempo mirando el fútbol, porque es el ABC para nosotros. No es que porque estamos contratados consideramos que sabemos y los demás no saben nada, esas cosas no existen. Y después el vínculo con el cuerpo técnico, que a nosotros nos ha tocado entrar en la creación de la Secretaría Técnica por un año muy malo a nivel deportivo de Lanús, que fue el 2022, y a partir de ahí, obviamente que se generó una, no dependencia, pero un vínculo muy fuerte con los directivos, porque entendían lo que nos pedían a nosotros y nosotros entendíamos lo que necesitábamos darles a ellos. Bueno, dentro de lo atípico que es Lanús acostumbra a tener planteles de edad muy joven, necesitábamos un poco de experiencia porque iban a venir 2 años que a nivel promedio eran complejos. Entonces buscamos como otros perfiles de jugadores que ellos no estaban acostumbrados a armar ese perfil de plantel. Bueno, hoy ya con otra realidad, lo que vamos a ir buscando de a poco, obviamente, porque lo que necesita el club es darle el espacio a los chicos del club, o lo que hacemos siempre es evaluar ese famoso valor de reventa de todas las incorporaciones. Nosotros necesitamos, por lo menos que algunos de los que llegan, sepamos que van a tener un valor para poder ser revendidos en un futuro no tan lejano. Es interesante, Mati, lo que comentás, porque yo sigo hace mucho tiempo Lanús muy de cerca por mi relación con Luis Ubeldía, y Lanús es como que ha tenido ciclos de resaca. Más que nada después de la primera era Almirón y tras aquella final de la Copa Libertadores, además del título con el triunfo épico ante San Lorenzo. Y después también tuvo otro ciclo post Carboni, cuando Luis vuelve y el club también estaba un poco contaminado en cuanto a los números y tuvo una especie de salvataje. ¿Cómo se administra la resaca ahora habiendo sido campeón también de la Copa Sudamericana? Porque es fantástico esto que decís de, sí, Lanús se autoabastece vendiendo futbolistas y sin embargo pareciera que ese ciclo también en algún momento le fue contraproducente y por eso requirió alguna especie de salvataje. Ahora también el club pareciera no desmantelarse después de haber salido campeón, pero a veces parece como que, bueno, vamos por todo, y el vamos por todo los descoloca un poco de la prioridad que es vender, autoabastecerse y demás. ¿Cómo administran ahora haber salido campeón y la resaca de eso? Mirá, en ese sentido, estamos de acuerdo que era un año que podíamos sostener la base porque habíamos tenido buenas ventas el año pasado, sin ir más lejos Soler. En arranque del año fue una venta muy buena, tuvimos la venta de Juan Cáceres y la de Luli Boggio el año pasado como ventas buenas. Entonces coincidíamos que entre lo que teníamos, si no llegaban ofertas que realmente eran imposibles de rechazar, por lo menos hasta esta altura del mercado, la idea era mantener la base y tener un año más competitivo. Ahora, nosotros venimos a mostrar también que no solamente el jugador que se vende es el de inferiores, que es algo que quizá se piensa mucho, que es, bueno, los jugadores que se venden son los jugadores del club. Vos podés comprar jugadores con valor de reventa y tener un éxito deportivo igual, mejor o peor que con los chicos del club, y también podés tener un éxito económico, digámoslo de esa manera, vendiendo jugadores que no han sido del club. El caso ahora quizá de Castillo, que tiene las ofertas, o otros jugadores que han llegado, a la par de lo de Medina, lo de Dylan Aquino, lo de chicos del club que están constantemente en el mercado dando vueltas, que nos vienen preguntando por ellos, porque son los jugadores que tuvieron éxito deportivo el año pasado en un equipo que sale campeón y que también vienen en una estructura de fútbol juvenil ya muy marcada por laterales, por extremos, por volantes centrales, que son quizás los grandes puestos que Lanús ha vendido en los últimos años. Entonces es un poco de todo. Nosotros como Secretaría Técnica tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Para si el equipo le va muy bien, si el equipo le va muy mal, si el equipo necesita desmantelarse y volver a empezar de cero en cuanto a lo económico,
o si el técnico quiere hacer un borrón y cuenta nueva, si deciden interrumpir un ciclo o terminar el año con Mauricio en este caso y empezar con un técnico que tenga otro perfil de jugadores y buscar de vuelta otro perfil y hacer ese borrón y cuenta nueva en el plantel. Pero lo que está claro es que nada o casi nada, con el fútbol nada es imposible, es improvisado. Y eso en ese sentido para nosotros está buenísimo porque es la manera que tenemos de trabajar, pero sobre todas las cosas el club tiene claro a dónde va. Entonces entiendo la anomalía, para mí es una parte muy fácil de trabajar, hablo con otros compañeros en roles similares al nuestro en otros clubes de fútbol argentino, y quizás se levantan mañana y le cambió toda la estructura de cómo tienen que manejarse, qué presupuesto tienen, porque cambia con una elección, porque cambia con un mal balance o porque apostaron todo a una competencia y les fue mal y tienen que vender. En Lanús no pasa. Y no es para hablar todo el tiempo bien del club, pero es raro tener esta estabilidad a nivel plantel y a nivel laboral eternamente, digamos, en el día a día. Ya son 3 años y medio más o menos de trabajo y en ningún momento estuvimos teniendo que estar corriendo con situaciones, salvo el mercado, que son cosas normales. Vendés, tenés que comprar o tenés que ir sumando, pero en cuanto a la planificación siempre ha sido cómoda en el tiempo, digámoslo así. Mencionaste el modelo de negocio, no sé si utilizaste esas palabras, y tenerlo claro desde tu función como jefe de scouting. Y se hizo muy viral un clip de Coqui Raffo explicando cómo el Barcelona, entre más o menos, decide priorizar la formación de extremos en detrimento de que quizás el lateral desarrolle ciertos comportamientos. ¿Cómo opera eso? ¿Cuál es el modelo de negocio técnicamente más allá de posicionar jóvenes? Porque en realidad en la mayoría de los clubes pasa la inversa, que planificás traer refuerzos de acuerdo a la necesidad del equipo, del primer equipo, y el colateral es que tapaste juveniles, pero en Lanús pareciese ser, ojo, que no traigamos refuerzos que vayan a tapar juveniles. ¿Cuánto se respeta ahí y cuánto está mapeado eso? Por ejemplo, no traer un lateral izquierdo porque está Soler, a pesar de que quizás tiene poco rodaje. Un montón. A ver, nosotros ni bien entramos al club, voy con un ejemplo quizá un poco más concreto, teníamos a Aude en primera, que fue vendido a los meses de empezado el mercado, creo que en febrero o marzo, a MLS. Atrás estaba Julio, y como era un año que íbamos a pelear el descenso, por lo menos de base en el promedio, o ese era el motivo por el cual ingresamos al club, y el armado de plantel buscamos jugadores de experiencia. Bueno, vino Juan Sánchez Miño en ese mercado. Y dentro del análisis que nosotros hacíamos, Juan venía con un arrastre de algunas lesiones musculares en los últimos años, que sabíamos que venía a jugar todos los partidos. Y quizá para nosotros sea una ventaja en algún punto. ¿Por qué? Porque mentíamos la doble función de no terminar que tapar a los chicos con esto de querer experiencia y traer un jugador que sabíamos que los partidos, si había algún partido que, digamos, la jerga se prende fuego, Picante, sí. sabíamos que él tenía un bagaje en ese sentido que no nos iba a dejar a gamba en ningún momento. Entonces tuvimos esa facilidad y esa suerte de que esa doble función salió espectacular porque a los menos de 5 partidos creo del torneo empezado se vendió Aude y quedó Julio ahí atrás. Y después ya viendo los partidos de Julio cuando no estuvo Juan, ya para el año siguiente, cuando se planificó el plantel, tanto la comisión directiva como nosotros decidimos que no había que traer un lateral izquierdo. Que el 3 era Julio y que estábamos bien en ese aspecto, y era así. Como eso hay un montón, después obviamente uno con el técnico de turno se pone de acuerdo porque yo no puedo exigirle a un entrenador que ponga un jugador que considera que no está al nivel de lo que después la dirigencia le exige, ¿no? Porque ahí es donde decíamos se juntan un poco todas las partes de, bueno, tenemos un plantel para pelear la Copa Sudamericana, excelente. Yo considero que este juvenil no está para pelear la Copa Sudamericana, entonces ¿qué hacemos? Bueno, buscamos un préstamo o tiene un año en reserva o está en el plantel y va subiendo y bajando y lo vamos midiendo en base a la entrenabilidad del chico. Todo eso va formando parte de decisiones que mes a mes vamos nosotros tomando en base a lo que vemos de reserva. Yo estoy muy presente en los entrenamientos, es algo que a mí me gusta, considero que me ayuda mucho al trabajo porque entiendo lo que quiere el entrenador del equipo, que a veces no es lo mismo que lo que se ve en los partidos, porque es normal. Y también lo que son los niveles de los jugadores, tengo mi evaluación en cómo entrenan, en cuánto entrenan, y también puedo conversar con el entrenador, que al fin y al cabo él tiene que confiar en mí 100%, porque yo soy el que está todo el día
en el mercado con los informes, con qué jugador puede venir, si le gusta, si no le gusta, qué jugador creo que va a estar mejor o peor, acorde a lo que él pretende en ese puesto, en la función del equipo. Porque nosotros podemos tener jugadores que podemos diferir o no en la jerarquía de un jugador o en la calidad actual, digámoslo de esa forma, pero el equipo, el entrenador le va a pedir algo que quizá un jugador por más jerarquía que tenga, quizá justo en lo que le pide el técnico, hoy no es lo que él más de lo destaca. Entonces terminan jugando jugadores que quizá nosotros en una charla de café podemos decir, a mí me gusta más el otro que está jugando. El que está en el banco me gusta más que el titular. Bueno, pero al técnico, por tales funciones a nivel colectivo, le soluciona más este jugador. Bueno, todo eso para mí es importante saberlo porque yo a la hora de buscar un reemplazo necesito saber esas situaciones. Creo que el laburo de ustedes donde más se ve también es en esos jugadores con trayectoria que se pueden valorizar aún más. No sé, los Gonza Pérez, los Lozada, ese tipo de jugadores, Canales, que puede llegar cualquiera en el mercado, que quizás no destaquen en un apartado estadístico cuando uno los mira en cierto proveedor, pero sabes que pueden encajar y que si llegan al club y hacen las cosas bien, van a tener una potencial salida, pero también te van a dar rendimiento, como fue el caso de ustedes, ¿no? No todos los clubes tienen esas personas indicadas que puedan encontrar esos jugadores, que llegan, Marsic también, que llegan con actualidad, pero pueden volar por debajo del radar o no estar en los reportes de scouting de todos los clubes, pero ustedes apuestan, lo hacen fuerte y encima les da resultado. Intentamos esquivarle un poco está mal dicho, pero al jugador de moda, porque hoy todos tenemos acceso a los mismos datos, por lo menos en el fútbol argentino, o la gran mayoría de los clubes que tengo conocimiento. Entonces, sabemos que económicamente contra los mejores no vamos a competir, entonces nuestra manera de buscarlo es algo que en estas semanas, meses, estoy abriéndome mucho y debatiendo un montón sobre el tema, porque creo que hay un montón de posibilidades de manipular los datos que todavía ninguna empresa me lo provee a como yo lo quiero tener. Obviamente, si tengo una lista de datos, con la data que a mí me pasan los proveedores, puedo manejarlo para donde yo quiero, usando las medianas, usando una valoración distinta para cada dato que necesite tener en el juego. Y bueno, llego a una conclusión un poco más, un poco menos. Nosotros encontramos un patrón muy claro en los últimos años de jugadores de contextos un poco más negativos, a una estabilidad muy grande como el Lanús, que lo venimos hablando antes, y sabiendo que es un equipo que va a ser competitivo, a la par de que son las cualidades del jugador que necesitamos en el puesto. Marsic, Agustín Cardoso, bueno, Canales, Ronaldo de Jesús, que quizás Ronaldo en un caso particular, porque no estaba mucho en el radar del fútbol argentino ni cerca, pero un chico de selección juvenil que lo habíamos visto en cancha ya en su selección, Juegos Olímpicos y demás, y que era suplente en un equipo gigante en Paraguay como es Cerro Porteño. Entonces, a ver, vos decís, no juega en una liga que a priori en competitividad es menor que la del fútbol argentino, bien, pero es Boca, Cerro Porteño, y en Boca es difícil jugar, en Cerro lo mismo. Vos mirás las redes sociales de esos clubes y es una picadora de carne, los traes en un espacio muy tranquilo en relación a esos lugares, los traes a un lugar donde saben que es trampolín, porque Lanús no tiene problema en creerlo de ese lado, saben que es un lugar donde vos haces una inversión por un chico que después se revaloriza y es parte del ciclo de un futbolista. Lanús no va a hacer peros en esa situación. Entonces, desde mi lugar lo tengo que entender como tal y pensar que un jugador que viene, rinde bien y vale más plata que lo pagamos, es un negocio para el club. Volviendo al tema del modelo de negocio. Esas son las dos patas que nosotros mejor nos ha ido y más encontramos. Después hay casos como el de Walter Bow, que había tenido un año muy malo en Vélez, y nuestro pensamiento era, bueno, si Bow juega bien, no tenemos posibilidad de comprarlo. Bueno, entonces es una oportunidad de mercado para nosotros, es decir, confío en lo que me puede dar Walter en Lanús, confío en lo que puede darle a lo que va a jugar el equipo, hacemos la inversión y después vemos si pegamos o no pegamos. Bueno, Walter por suerte terminó el año con una barbaridad de goles y demás, entonces en ese sentido pudimos dar en la tecla. Después como todo, hoy hablamos de casos de éxito, obviamente, pero sí que hay un modo de ver al jugador y analizar todo el contexto previo en esas 2-3 partes que nos ha ido bien de esa manera y es algo que nosotros tratamos de sostener en el tiempo, no tratarnos de desviarnos de ese modelo. Y si hacemos doble clic en el caso de Castillo, por ejemplo, ¿no? Para que la gente sepa y el hincha algunos también, uno repasa su carrera y justo ahora tiene la misma cantidad de goles en Lanús
que los que hizo en Madrid que los que hizo en Gimnasia. Y el patrón es que los hizo en menos cantidad de partidos en Gimnasia que en Madrid y en menos cantidad de partidos en Lanús que en Gimnasia. Y creo que está buenísimo eso porque marca un poquito lo que decías vos de explotar ese potencial o negatividad en el caso de Castillo no era la palabra, pero sí que estaba Sí, contexto subvaluado. adverso. Total. Y quizás no en el próximo paso a 12 goles en 24 partidos, mejorando la estadística de Lanús. Pero lo pusieron en un contexto, en un equipo y en un funcionamiento táctico que a él lo beneficia. Una cualidad que en muchos proveedores, o casi ninguno, no es fácil de encontrar. Si querés, hablando del tema datos, tenés que verlo y analizarlo y decir, bueno, él está jugando de tal manera en su club anterior. Si lo pongo en mi equipo, ¿va a mejorar o no? En este caso sí, y lo hizo. Si podés hacer un poco justamente de doble clic en ese caso, que creo que está muy bueno, que a Lanús, ya de por sí el laburo de ustedes, y es que se va a traer de ustedes, le va a generar mucho dinero, y eso es muy positivo. Sí, a ver, es un caso muy particular porque para mí el puesto del centrodelantero, por lo que se le pide, es el más complejo de los datos de equiparar a otros clubes, digamos. ¿Qué me pasa a mí? Y es algo, esta semana estuve hablando mucho del tema porque obviamente Rodrigo tiene 200 ofertas con lo bien que le está yendo y es normal que estemos ya planificando un reemplazo por cualquier situación. Después, decisión de los dirigentes, si se vende o si no, a qué valores. Nosotros como estructura tenemos que estar constantemente evaluando. Nosotros en Rodrigo veíamos un jugador que en el contexto que se encontraba en Gimnasia, aún así, y jugando como única referencia la mayoría de veces, le daba muchas soluciones al equipo en cosas que a nosotros nos costaba quizá o no le encontrábamos tanto la vuelta desde lo colectivo, que fue esos apoyos de espalda y sobre todas las cosas la situación de equipos que nos presionaban alto, cómo poder resolver esa presión alta cuando desde el juego no encontrábamos la ventaja en salida, digamos. Y veíamos en él un chico que tanto de espalda como atacando los espacios nos daba soluciones. Después obviamente es mucho más profundo, no me quiero explayar un montón con el caso de él, pero otra cosa que nosotros miramos mucho es desde dónde recibe los pases y hacia dónde él hace los desmarques. Entonces nosotros tenemos jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, Salvio, Marcelino, Sí. bueno, Carrera, Dylan Aquino, todo que sabemos que en cuanto a abastecer al 9, vamos a estar sobrados si el equipo funciona bien. ¿Qué necesitamos del 9? Que cuando el equipo no encuentra desde el bloque bajo, desde la salida, esa profundidad para llegar claro a 3/4, que él nos dé la posibilidad de que, sin tener que hacer todo ese proceso, nos acomode el juego en 3/4. Y si no, que podamos atacar el espacio. Entonces él nos daba esa combinación de dos cosas que son complejas en el fútbol, porque él es rápido y es alto, vos lo ves y decís, no es rápido, y cuando ves las diagonales que tira, hay muchos goles que se repiten en la situación de una diagonal desde los dos centrales hacia el espacio, y lo hace de muy buena manera. La parte de la interpretación que tiene. Entonces nosotros hoy, yendo al tema del dato, algo que vengo hablando mucho con los proveedores de datos y con algunos analistas de datos independientes, sí, más lejos, ayer vino un socio del club a la oficina a charlar con nosotros para ver cómo podemos hacer para encontrar un patrón desde algo que hoy el dato no me da, similar a una búsqueda un poco más avanzada de lo que tenemos hoy en día desde el dato. Entonces, digo, bueno, yendo al eventing, que es a grandes rasgos como un mapa de calor, pero de cada acción de juego, ¿cómo yo puedo equiparar, teniendo el eventing de este caso de Rodrigo, jugadores parecidos? No desde la estadística, no desde el porcentaje de acierto en cada acción de juego, sino desde qué movimientos hace, desde dónde recibe los pases, hacia dónde él da los pases, desde dónde remata. Son cosas que hoy yo no tengo acceso, pero sé que es algo que a mí me ayudaría un montón a encontrar al jugador similar. Hoy lo que me dan como similar es cuántos goles tiene, qué porcentaje de duelos que son ganados, qué porcentaje de remates son al arco. Y bueno, son estadísticas un poco engañosas, porque quizás Rodrigo desde el dato en Gimnasia me daba mucho peor que lo que me está dando en Lanús. Y ahí te das cuenta también de lo no lineal que es el fútbol de, no, pero si hace 5 goles en Gimnasia no va a hacer 5 goles en Lanús, porque tiene más compromiso, juega Copa, que a priori son rivales más difíciles. Y ahí te das cuenta que el fútbol para nada es eso. Con Saya nos pasó algo parecido. Era un jugador que para nosotros fue top 3 en Platense en el año anterior a venir con nosotros en su puesto, pero haciendo cosas muy, muy ligadas a lo defensivo y no tanto a lo ofensivo. Y nosotros veíamos que cuando Saya llegaba a fondo,
es un chico que resolvía bárbaro. Por la ejecución que tiene y por la visión que tiene. Un lateral que levantaba la cabeza, le tiraba un centro a la nada o a un espacio. O sea, tiraba un jugador, un compañero. Entonces, bueno, no nos parece casualidad, ya transcurrido 2025, que haya sido el máximo asistidor del equipo. Ese para mí es un gran ejemplo, porque a mí me pasó casi ser víctima de bullying en el canal, porque yo considero que una de las grandes falencias de la selección argentina son los laterales, y en medio de las charlas que uno a veces tiene en los programas, yo decía que para mí uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino es Marsic. O sea, no es que lo propuse para la selección, pero digo, no abundan laterales, y a mí yo le veía mucho eso, o sea, yo lo veía muy interesante cuando pasaba el ataque, muy profundo, a veces no tan fino en las terminaciones, pero lo fue mejorando. O sea, evidentemente también hay un trabajo, o sea, ustedes vieron algo donde supieron apostar a él, pero después un trabajo para ir corrigiéndole cosas, porque también es otro gran caso. Los Marsic, todos buenos futbolistas. Yo conozco al hermano de chico Damián, que le mando un saludo, gran zaguero central, también en Geo. Un año más chico que él, pero gran zaguero central. Pero para mí, Saya, lo propusiste para la selección y se te rieron. Recordemos que no hace mucho tiempo, esto es una crítica del periodismo actual, eran los propios periodistas de la Argentina pidiendo que no jueguen los europeos para convocar a los argentinos, ¿no? ¿Cómo se dio vuelta la tortilla? Bueno. Que ahora pedís un lateral izquierdo, campeón de una competición internacional, con un club argentino que rinde todos los partidos, es comprometido y deja todo en absolutamente todos los minutos que juega y se te ríen cuando lo pedís para la selección. Sí, cuando totalmente le faltan laterales al seleccionado argentino y podría competir tranquilamente. Yo el planteo lo hacía en función de que, insisto, yo le veo una gran, no sé si una gran falencia, quizás exageré, pero no veo un buen momento de los laterales argentinos, los que habitualmente vemos en la selección. Y incluso fue antes de que Lanús gane la Sudamericana, digo, para no quedar atado al resultado, donde quizás la mayoría del futbolero le puso la lupa a Lanús en el final del año, sino que yo lo vi durante gran parte del año y me parecía, y digo, ahí creo que claramente hay un ejemplo del trabajo de decir, bueno, porque, a ver, no te define que tu trabajo esté bien hecho eso, pero está claro que el éxito o los grandes casos de éxito para ustedes es el jugador que quizás, como vos decías, no ir al jugador de moda, sino ir a buscar, porque seguramente muchos en Lanús habrán dicho, pero van a traer a Rodrigo Castillo. No tanto lo de por ahí lo de Saya, porque quizás es un puesto diferente a lo que vos decís, el 9 es, pero seguramente se encontraron con, pero ¿cómo si Castillo en Gimnasia esto? ¿O Nos no? mataban. Claro, y bueno. Nos mataban. Pero bueno, es parte del trabajo también. Tenés que entender que cuando la cosa va mal, podés ser un escudo, porque sos la cara visible muchas veces de la situación. Cuando la cosa va bien, nada, disfrutar el proceso, el momento. Estamos lejísimos de tener una valoración de... Sí, obviamente salimos campeón y sale campeón el club entero. Nosotros tuvimos esta cuota porque 10 de los 11 jugadores que fueron titulares en la final, por ejemplo, han llegado durante la Secretaría Técnica, desde Diego Huerta hasta acá. Le mandamos un saludo a Diego. Y eso obviamente es un mimo al trabajo de uno. Después, a ver, Saya, Agustín Cardoso, Castillo, fueron todos jugadores que venían en carrera ascendente para nosotros. Saya del ascenso, Agustín, perdón, de Tigre, Gimnasia, y ya era un momento de Agustín en Tigre que lo veíamos muy aplomado, muy asentado, siendo la manija del equipo. Y con Rodrigo lo mismo. A Rodrigo nosotros lo seguimos desde que estaba en Deportivo Madryn. Y volviendo a lo que decíamos antes, que al principio de la gestión no estábamos para traer un 9 del ascenso a ver qué pasaba. Estábamos para traer nombres un poco más pesados, a decir, bueno, el primer mercado vino el Tucu Díaz, que termina el año como creo que con 15 goles, el 2023. Entonces, un 9 que venía con peso en el vestuario, que venía con una experiencia y siendo jugador surgido del club, entonces sabíamos lo que podía darle al equipo. Después terminan llegando Johnny Torres, que venía de México, Augusto Lotti, que también venía de Cruz Azul. Todos jugadores un poco más de carreras ya avanzadas. Y cuando el equipo se empezó a acomodar, cuando ya el descenso no era para nada algo visible en la dirigencia y demás, empezamos a buscar unos perfiles que creamos que nos pueda dar un salto a lo que vienen jugando y no ya sabemos lo que nos da, que son dos cosas muy distintas. Yo cuando digo con un jugador de experiencia y de recorrido, ya sé lo que me da. Te puede dar un poco más, te puede dar un poco menos, el contexto siempre juega a favor o en contra. En los casos que venimos nombrando son jugadores que tenemos un piso, que es el que estamos viendo, y para nosotros es el piso del jugador, porque viene un mejor contexto, por lo menos en los casos que estamos nombrando, y desde nuestra evaluación, porque uno puede decir, no, para nosotros Gimnasia es un mejor contexto que Lanús,
Para nosotros lo veíamos de esa manera. Y creíamos que al jugador le podía dar un valor agregado a nuestro cuerpo técnico y estar rodeado de los jugadores que tenemos en el plantel. Ni hablar del vestuario, que es algo que se habla muy poco, me parece. Pero la gestión del armado de un plantel en el vestuario es fundamental. Nosotros no tengo duda que gran parte de lo fuerte que nos ha hecho el año pasado el equipo es los referentes que tenemos. Eso para mí es algo que es invaluable, es totalmente intangible, porque no hay una métrica, no hay una palabra que yo te pueda decir, no, Izquierdo, Salvio, Laucha el año pasado, Lozada, bueno, Marcelino ni hablar, por el peso específico en cancha, pero son jugadores que no todos los clubes tienen, eso es en el sentido de pertenencia que tiene Lanús, que es un plus, de las juveniles hasta hoy. Y eso hace que todos los chicos que están en primera, todos los jugadores que vienen de afuera, tengan la tranquilidad de que el peso lo llevan ellos. ¿Y de qué manera? Porque Cali es un referente que te lo nombra cualquiera, no hace falta conocerlo. Todo lo mismo, es un ejemplo siempre positivo de cómo se entrena, de cómo se cuida. Todas esas cosas hacen que cuando vos traes un jugador afuera a ese contexto, de nuevo, sea mucho más fácil la adaptación y mucho más fácil explotar. Más allá, Mati, de acertar o desacertar, que citando el episodio con Javier Weiner, él hablaba de que lo importante es saber en la dirección en la que uno se va a equivocar. Acá siempre recalcamos como si fuese algo absolutamente exógeno al fútbol, la importancia de los procesos. Y en un momento fuiste agregando información sobre cómo son esos diálogos con el actual entrenador, con Pellegrino, que vas a ver las prácticas, etcétera. ¿Tiene algún protocolo para esos diálogos o esos diálogos son más bien lo cruzaste en el pasillo y le comentaste o él te preguntó porque se volvió ansioso porque llenen el cupo de una posición? Es decir, ¿cómo conforman esa mesa de diálogo para planificar la sucesión del plantel, las entradas, las salidas? Y si tiene algún protocolo para hacerlo o es, bueno, cuando estamos todos nos reunimos, versus X días nos tenemos que juntar, y una cosa es en los mercados de transferencia abierta y otra cosa durante el torneo. ¿Cómo son esos protocolos si es que existen? Mira, existen en épocas muy puntuales. Existe, como que te digo, un mes del mercado, que nos juntamos con los dirigentes, donde presentamos un mapa con todos los jugadores que nosotros consideramos que puedan llegar a venir al club, de diferentes valoraciones. Nosotros lo dividimos por jugadores que llegan y para nosotros son titulares por una cuestión de jerarquía, jugadores que vienen a competir un puesto, jugadores que son de proyección, o juveniles o chicos que están en una buena edad para venir y relanzarse, o oportunidades de mercado. Pero ahí ya tienen, vamos a ese ejercicio, ahí ya previamente dialogaron con el entrenador para ver cuáles son las posiciones prioritarias a reforzar. Sí, la reunión mía con el entrenador no es algo formal, es algo del día a día. Yo estoy ahí varias veces a la semana viendo el entrenamiento. Si el entrenador no me requiere, veo el entrenamiento, me doy media vuelta y me voy a la oficina. Lo mismo con los dirigentes, eso es el trabajo durante el año. Digamos, la gran base nuestra de trabajo es ver los partidos, estar en la oficina mirando. Nosotros somos 3 en la oficina. Yo trato de estar un poco más en los entrenamientos, por esto que decía antes, para saber un poco qué está pensando el técnico, cómo está pensando, sobre todo en estos momentos de mercado abierto y cerca del inicio del mercado. Digamos, de ahora, bueno, justo este año es un mercado medio raro por el Mundial y demás, pero calcularle que mediados de abril ya tengo que empezar a estar lo más cerca posible del entrenador, por una cuestión de que quiero ver cómo piensa, qué juvenil está para estar ya en otra consideración para el segundo semestre, de lo que vio de reserva o de lo que está entrenando con él en primera. Pero es muy informal toda esa situación. Con los dirigentes no tanto, sí estoy más en el día a día, pero lo mismo. Mi trabajo es ver los partidos, cuando los dirigentes quieren saber algo o requieren algo, estamos. Nosotros también nos encargamos un poco de estar con el seguimiento de los jugadores a préstamo o de los jugadores que tenemos un porcentaje a futuro, porque no deja de ser un activo para el club. Posibilidades de ingreso económico, estar un poco al tanto de las noticias de los jugadores, no sé. El ejemplo más claro hoy sería el del Flaco López, que es una constante posible venta de Palmeiras, y en el caso de que se venda, no tiene un porcentaje alto, entonces quizá la necesidad de vender pasa por posponerla 6 meses porque se vende un jugador que todavía tenés un porcentaje. Todo eso lo vamos manejando, pero en resumen lo que es las reuniones con cuerpo técnico y con
dirigentes es muy informal. Por lo menos antes de reuniones pactadas para hablar un poco ya del mercado, de qué puesto, de qué valores y demás. Y un poco discriminando hasta dónde llega y hasta dónde no llega el trabajo del área de scouting en Lanús. Existen esos diálogos, ustedes van observando partidos durante el año, calculo que van documentando reportes, opiniones, análisis y demás, arman ese mapa con, según fuiste describiendo, 3 escenarios de futbolista por posición, se sientan, conversan, proyectan, y ahí cómo entra la parte, no la de negociación, pero sí de repente de entender presupuestariamente cuáles van a ser las posibilidades del club para decir, bueno, estos jugadores van a estar fuera de presupuesto, o por ejemplo este escenario. Pero si Palmeiras vende a Flaco López, entonces eso va a impactar en Lanús. ¿Sabemos que eso va a ampliar el presupuesto para fichajes o no es matemático y depende de la línea que baja la dirigencia? No es matemático, siempre dependo de lo que me digan a mí los dirigentes. Eso, en ese sentido, mi mejor trabajo será tratar de influir desde lo que yo considero a lo que ellos consideran. ¿Pero qué les Como dicen? todo. Por ejemplo, para traer estos centrodelanteros, el presupuesto van a ser $3 millones. No, no lo manejamos así. Tenemos claro si se puede gastar o si no se puede gastar. Tenemos muy claro hasta dónde puede pagar Lanús un jugador a nivel histórico. Nunca ha pagado $4 millones por un jugador, entonces sabemos las reglas. También sabemos, obviamente, que si vendes un jugador titular de 10 millones, tenés que reemplazarlo con un jugador que venga y se ponga la camiseta y juegue, salvo que el técnico considere que el reemplazo ya está en el plantel. Bien. Entonces ahí ya cambia un poco el escenario de búsqueda. Pero nosotros tenemos siempre, hacemos reportes durante todo el año de lo que vamos viendo, de cada partido, de jugadores destacados, hacemos un informe corto que es interno de la Secretaría, y a la hora de presentar los jugadores, cuando sabemos más o menos qué perfil le vamos a buscar, ahí hacemos un informe más extenso donde hacemos un video propio, que lo armamos nosotros, toda una ficha del jugador con data y demás, un historial médico del jugador, analizamos lo psicológico, analizamos lo privado de la vida del jugador y una breve descripción, o no tan breve, de más o menos cómo juega, o lo que nosotros vemos de cómo juega. Después, eso va al entrenador y va a los dirigentes, en el mismo momento. Después, el dirigente puede decirme, este me gusta, este no me gusta. El entrenador puede decirme, me gusta, busco otro perfil, no me gusta. Puede llamarme un día a Mauricio y decirme, fíjate cómo está la actualidad de tal jugador. Nos ha pasado, un jugador que había estado un año sin jugar y que el técnico había dirigido. Y fue llamarlo a ver cómo está, si tiene ganas, si no tiene ganas. Y le armamos un informe. Era un jugador que obviamente no estaba en el radar, porque hacía 12 meses que literalmente no estaba jugando al fútbol. Entonces todo eso es un poco de esa confianza que te ganás en el día a día de, che, ¿cómo estamos? Vamos a tener que buscar acá, este se quiere ir, o van a terminar vendiendo a tal jugador, fíjate que nos llegó una oferta por anda buscando o anda armando un informe de 3, 4 opciones para ese puesto. Es muy volátil. Lo que tiene de muy bueno nuestro día a día es que la presencia dirigencial está siempre. Entonces, no es que lo tengo que agarrar una vez cada 2 semanas cuando me lo cruzo, lo veo, o lo tengo que llamar por teléfono. Estamos a 20 metros, 30, una oficina de la otra. Salís a almorzar adentro del club y te cruzás con los dirigentes, te cruzás con el cuerpo técnico. Entonces, esas son un poco las facilidades que contaba antes que te da Lanús, que otro club no lo tiene tan presente. Nosotros es mandar un WhatsApp, subite al segundo piso, a presidencia y nos reunimos. Bajá al vestuario y te reunís con el entrenador. Son cosas que son muy, para nosotros, cotidianas, que entiendo que no era normal, pero a nosotros nos facilita mucho esto de no tener que estar tan presente en hacemos una reunión, no hacemos una reunión y demás. ¿En qué tan presente tienen los datos? Por ejemplo, hablabas recién antes de los proveedores. ¿Lo utilizan el club? Que no está bien ni mal, está claro, pero es una pregunta recurrente acá en Neto. ¿Cuánto los usan o qué proveedores cuentan, si es que lo pueden decir? O eso, ¿qué tanta bola le dan? Lo uso más que nada como un filtro en ligas que no tengo tanto ¿Okay? tiempo para verlos. ¿Que es Wisecout? Sí. De hecho, yo trabajé en Wisecout, así que les mando un saludo a Andrés y a toda la banda. Pero nosotros consideramos que quizá hoy el nivel de datos que me da, como que no me termina de llenar para dejar de tener que ver al jugador. No, eso está que nunca hay que dejar de ver. Por lo menos en la corta. Si vos me decís, hago un filtro en ligas que no tengo el tiempo para mirar tanto, no sé, Centroamérica. Sí.
y a partir de ahí me pongo a mirar a un jugador, te digo, bueno, el dato lo uso un montón. Después, para situaciones más determinantes, como lo que contaba de Castillo o cosas similares, miro para decir, che, quizá me estoy perdiendo algo Sí. muy grosso, porque quizá estéticamente el jugador no me entró, o todo lo contrario. Sí. Me enamoré de un jugador que después en el dato me da todo al revés. Desde ese lado sí lo miramos, pero no es algo determinante para O sea, nosotros. pero no deja de ser una tabla de datos filtrada por mayor a menor y a partir de eso un ranking. Solo eso, no hay. Sí, estoy buscando de la vuelta para que no sea tan básico Ok. lo que contaba antes. Ok. Claro, te iba a decir Pero eso. hoy que- por hoy, no, o sea, hoy por hoy Lanús lo utiliza así, en ese sentido. No más Hoy que no hay eso. analista de datos Está que bien. yo le pueda dar una base de datos completa y él me haga algo distinto porque Perfecto. no tengo el presupuesto, porque no tengo la posibilidad de que Wisecout a mí me dé lo que diga eventing por un tema económico, que yo le pueda sacar un mejor provecho. Y como decía vos, coincido, Sí. no puedo nunca dejar de reemplazar el video. Entonces, algo que decía Diego, mi ex jefe, decía, si yo tengo que mirar el dato para definir un jugador que vi todo el año en el video o en cancha, no puedo trabajar Y más de algo, esto. claro, tal cual. Además está bueno que vos trabajaste en el análisis de datos puntualmente y sin embargo ya remarcaste un par de veces que, bueno, hay cosas que igual todavía yo siento que no nos terminan de, no sé si de ser raro o datos que no te terminan de ser tan certeros. Digo, hoy está como muy marcado esto en el fútbol, esto de si sos pro dato o antidato, y también saber que ahí puede haber un camino del medio, que uno que puede tomar y que no. Pero un poco hablando de esto que también te marcaba Manu, de la búsqueda, está claro que en los últimos años en Lanús ustedes tienen un trabajo, sea con argentinos o con extranjeros, de mirar mucho las ligas de Sudamérica. De Latinoamérica, pero de Sudamérica en sí. En ese trabajo, en ese escaneo, ¿cuál fue la liga que más te sorprendió? Porque nosotros somos de mirar mucho para Europa, pero está claro que después el armado de los clubes en Argentina tiene mucho que ver con las ligas de Sudamérica. ¿Qué te sorprendió para bien y quizás también para mal de la competencia en sí de los jugadores en las ligas de Sudamérica? A ver, cuando empecé como scout, digamos, me pasó, arranqué con Colombia y claro, empezás a decir, bueno, pará, estoy mirando los jugadores, son técnicamente todos hermosos, todos tienen tiempo para jugar, todos la clavan de afuera del área al ángulo, pero lo quiero traer al contexto fútbol argentino. Y así empecé a hacer mi análisis con cada liga. Entonces empezamos con, bueno, en Paraguay, ¿qué hacen mucho más que en el fútbol argentino y qué no hacen nada? En Colombia, ¿qué hacen y qué no hacen? En Uruguay lo mismo. Entonces, no hay una liga que me haya sorprendido para bien o para mal. Sí, quizás hay los contextos en cuanto a la infraestructura. Hoy Uruguay y Paraguay están bastante por debajo, la gran mayoría de los clubes, del fútbol argentino y del fútbol colombiano. Me parece que el colombiano, por lo menos la mitad o más de los clubes de primera, tiene infraestructura, digamos, Conmebol, como por un estándar. Y los demás no tanto. Pero nosotros hacemos un análisis muy claro de, no sé, por ejemplo, en Colombia, para traer un jugador de fútbol colombiano, lo primero que tengo que ver es que físicamente esté muy por encima de la liga. Ah, Y después analizarlo en contexto siempre bajo presión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los jugadores ahí tiene tiempo para controlar y para ponerse de frente. No lo tiene que hacer en un tiempo, lo tiene que hacer en 2 o 3. Entonces, claro, si yo analizo el jugador y volvemos a lo de antes, me entra por los ojos, me entra por el dato, pero cuando voy al video, como todo en slow motion, digo, bueno, está bárbaro, Acá pero lo comen. traigo acá Los y en una comen, selva, se lo comen crudo. entonces no voy a poder. Entonces ese análisis lo hacemos mucho. Con De Jesús lo hicimos con una cuestión de defensivamente él se exponía a defender en bloque alto por jugar en un equipo grande como Cerro Porteño y era algo que nosotros acá se lo íbamos a pedir. Entonces esa parte estuvo buena. Y después, que en el duelo aéreo era una bestia y era algo que nosotros acá se lo íbamos a pedir también porque era un equipo que al entrenador le gustan los centrales altos. Y bueno, hacíamos uso un poco de esa doble vara. Con Gonza Pérez, en el caso cuando llegó, fue una cosa totalmente distinta porque era un central bajo, de muy buen pie, y nosotros ya empezamos, después de un muy buen primer semestre, con Kudelka como entrenador en la secretaría, dijimos, bueno, vamos a intentar ahora volver a ese modelo protagonista bien de Lanús, 4-3-3, central con buen pie, y viene Gonza. Y dio la casualidad de la vida de que Gonza no terminó jugando casi nunca de central, con Zenicki fue volante central, con Pellegrino fue lateral derecho, y como es un chico, que también lo sabíamos,
con una capacidad cognitiva espectacular y una capacidad de aprendizaje, que eso lo descubrimos en Lanús, muy buena. Es un chico que se termina imponiendo porque nunca una mala cara, donde tiene que jugar, juega, aprende el oficio del puesto en 3 semanas. Y claro, un jugador así lo quiero tener siempre en el equipo. Entonces vino como central, no jugó nunca de central y es determinante y es importantísimo en el armado de plantel. Eso pasa un montón. Una consulta con respecto al scouting en otras ligas. Desde que sucedió esto, la primera vez que grabamos, la respuesta puede ser tranquilamente no y no pasa nada. Pero me sorprendió mucho lo de Keiber La Madrid al West Ham de Deportivo La Guaira. Digo, no puede ser que este chico esté al nivel de Premier League. Nuno Espíritu Santo dijo en West Ham que estaba en forma de pretemporada, el chico, cuando llegó. El West Ham no es un equipo que escautee bien, la verdad, o por lo menos no lo ha hecho en los últimos tiempos. Tiene esa fama en Inglaterra también. Pero Keiber La Madrid de Deportivo La Guaira al West Ham de Premier League probablemente debute antes de que se termine el préstamo, porque si no lo llevaron al dope. ¿Lo tenían visto ustedes? Porque no puede ser que no haya ningún club en Sudamérica que si está para nivel Premier League haya apostado por él, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones? Hay un montón. Es lo que te decía, por ejemplo, de ver el fútbol en Centroamérica. Que para mí es un mercado que Sudamérica no explotó, pero Europa del Este sobre todo y Holanda un montón. Están llevando un montón de jugadores. De Costa Rica sobre todo, pero algunos de Honduras. Hay un poco. Me encanta el caso porque yo soy un fanático de esas situaciones. Keiber estaba en el mapa que le presentamos a los dirigentes, por ejemplo, este famoso mapa antes de los mercados, pero también pongo en contexto y qué pasa. Vos decís, estás con cupos limitados de extranjeros. ¿Cuántos jugadores de la liga venezolana que a nivel, si la pones en competencia en Sudamérica, quizás de las menores? Por una cuestión de que ves a los equipos compitiendo internacionalmente y es la conclusión que vos podés sacar, donde tenés la competencia que se cruzan. Por más destacado que haya sido, vos te la jugás y traes un jugador de esos que el préstamo no es barato, que la opción no es barata para un jugador que es una incógnita total. Y después, claro, el dirigente, yo me pongo en el lugar de ellos, dicen, yo voy a jugar Copa Libertadores este año y voy a traer a un chico de Venezuela que no conoce a nadie para que si anda mal, nos matan a todos. Y tapa un chico del club que quizá tiene ese espacio que, bueno, todas esas cosas, a ver, es un poco muy fútbol manager lo que estamos planteando. Sí. Yo lo haría, yo estoy convencido del jugador. A mí el jugador me gusta, fue el mejor jugador de la liga. Es bueno en serio entonces Keiber La Madrid. Es bueno, en serio, yo no sé si ¿Será? para Premier League. Sí, a mí me resulta una locura y yo creo que me Pero toca me deja hacer más- tranquilo me que toca- vos no, Camati, me deja me tranquilo. toca- no, no, es, sí, pero no perdón. es algo tan... Pero ¿y no apostar será- por un jugador bueno, eso estoy diciendo. ¿No será parecido a lo que vos decías de Gonza Pérez? Quizás la versatilidad. Porque él es extremo, Sí. pero jugó Es todo, lateral, jugó de margonista central. Es todo. Capaz, Keiber jugó de todo. bueno, por eso quizás pueda ser que hayan visto eso como una oportunidad. Yo creo que va a jugar poco en un contexto de un club, que primero que es un caos. Hay otro que está tema. peleando la permanencia. Nuno ya llegó jugadores que son de los que él conoce, como Adama, por ejemplo, que es casi una relación que va de la mano. Hasta de la agencia de Pero representación te diría que tiene que ver ahí. no me quiero meter en eso. Porque si no puedo tocar fibras. Pero digo, porque yo en estos días leía lo de la Madrid y a mí eso me fascina, porque yo digo, Sí. es como, a ver, quiero usar un término que no suene feo. Es como a veces la sobrevaloración del scouting. Como decir, hubo alguien en West Ham que dijo, chico, y capaz que me tengo que comer esto. en Algún algún momento porque conocido- la rompe. Igual mucho huevo el que fue a la Secretaría de West Ham le dijo, Bueno, tengo el próximo fichaje. bueno, Pero Keiber más La huevo Madrid, Deportivo es La el que Guaira. dijo, vamos a hacerlo, porque Sí, es el sí. que toma la decisión. Por lo que te digo, es muy difícil que alguien se anime. Y aparte, vos mirás un montón de jugadores. Voy al caso de Solar, por ejemplo, que es el que vivimos en Lanús, que llegó Bueno, y la a adaptación mí le también me cuesta. sorprendió lo de Solera Bournemouth en su momento. O sea, Bueno. porque si no también es fácil ponerlo en otra nacionalidad. Cuando el Bournemouth compra a Soler, dije, apa. ¿viste? Bueno, pero ellos ya cuando habían traído la propuesta y demás, nos explicaron todo el proceso que tenían para con el chico y qué esperaban de él en el corto y en el mediano plazo. O sea, no lo compran por lo que dio en Lanús, lo compran por lo que Sí, pretenden que sea a futuro. Entonces ellos llevan de o hecho, terminan de moldear a lo que ellos Claro, porque pretenden. no jugó mucho todavía. No, y encima ahora el tío está lesionado, entonces ojalá que termine el año bien y hasta que sea una consideración para el Mundial, que ya ha estado citado, incluso estando en Lanús. Lo de la Madrid te sorprende también hasta por el salto de la Liga. Sí, increíble. Pero por ejemplo acá pasó con los Ausmendi. Vinieron los dos y anduvieron bien, los dos venían de jugar en la Liga de Honduras. Entonces, para mí es un caso de éxito que a mí como scout está buenísimo. ¿Qué pasa? Y algo que discutí mucho en las últimas semanas con un scout amigo. La gran mayoría de la gente que ve fútbol y que ve fútbol en lugares así como Centroamérica y demás,
está buscando descubrir el nuevo Messi. Y el rol del scout es armar un buen plantel y ser competitivo, no es encontrar el próximo Messi, porque para encontrar el próximo Messi, laburamos todo independiente, alguno lo va a encontrar y va a convencer a algún dirigente de un club, lo va a comprar, y después veremos si sale bien o si sale mal. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor para Lanús, en este caso. Entonces a mí me encantaría traer a, no sé, puedo nombrar a un costarricense, no hay problema. Sí, obvio. Santiago Van der Putten de Alajuelense. Gran nombre. Pasaporte europeo, central de 1,80 m largo, jugador, ya citó en selección nacional. Digo, bueno, lo traigo. Bueno, traer a un costarricense de Lanús a jugar Libertadores. No es tan sencillo el proceso Bueno, ahí de está. convencimiento. Iba a tirar un nombre propio de un colega que quiero mucho y que. Pero yo digo, me lo imagino a tal sentado en ESPN diciendo, ¿cómo? Nah. No voy a Es dar que, nombre. es que ahí hay. Puede ser cualquiera. Bueno, ahora acaba de debutar en Argentinos Juniors el japonés y Sí, le hemos Kira. hablado con Sansotti hace varios episodios. Ryoga Akira. Hay dos cuestiones. Y yo justo quería ir a ese punto, Mati, que es. Estamos en una época en donde hay que encontrar un equilibrio. A nosotros nos pasa mucho porque con muchos invitados que vienen a Fútbol Neto, después nos comenta gente, che, qué vende humo, tal. Y sí, contó todas las que se acertó, etcétera. Entonces, estamos en una época en donde hay que encontrar un equilibrio. Vos hablaste al principio que uno de los riesgos del scouting es ir por el jugador de moda, pero otro riesgo del scouting, y más que nada en los tiempos modernos, es ir a por el jugador que nadie ve, porque de esa manera voy a demostrar cómo con mi trabajo encontré la gema oculta que para la mayoría estaba desobservada y menospreciada. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Y después también hay otro factor, y hace poco leía en un paper maravilloso documentando casos de fortuna y de no tanta fortuna en scouting, y un poco tratando de desentrañar los motivos. Y al final, la mayoría de los desaciertos en scouting no son por haber ignorado algo del futbolista, sino por desacierto en el timing, error en el timing. Por ejemplo, ir a buscar un jugador porque te acaban de sacar a tu futbolista estrella y entonces apuremos, no, porque políticamente nos van a matar y tenemos que traer un jugador. Cuando ahí es donde más se equivoca el scouting. Entonces, la importancia del mapeo, la importancia también de tener estas conversaciones y cada vez se hable más de esto para que, y bueno, sí, si viene el chief scout de un club, va a contar y nosotros le vamos a preguntar por aquellos casos en los que acertó. No se trata de vender humo, pero sí encontrar un equilibrio entre, como dijo algún conocido, no te pases de cool, como por ejemplo probablemente en esta operación que es muy intentar lucirse probablemente también. Sí, a ver, por lo menos desde que quedé a cargo de la estructura, que es 1 año y monedas ahora, o sea, este es el tercer mercado como jefe de la estructura, podemos numerar todos los jugadores y claro, es lo que decías vos, como el equipo salió campeón, son todos casos de éxito, por lo menos en lo general. Después si analizamos un poco más en lo fino, hemos tenido acierto y hemos tenido desacierto, como toda estructura. Y también hay que ver... Hacen, perdón Mati que te interrumpa, pero hacen algún ejercicio como, no Está sé, bueno. desde que está la Secretaría Técnica trajimos 50 jugadores, 25 tuvieron suceso, 50%. Capaces se juntan los 3 scouts y entre los 3 opinan sí o no, y cuando sale 2 de 3 es favorable, cuando sale 1 de 3 es desfavorable. Sí, a ver, también te repregunto, ¿cómo medís un caso de éxito o no? Si es en si jugó bien o mal, o si es en si lo pudiste vender o tiene un valor de reventa más caro del que lo compraste. Bien, yo estoy convencido que hoy hay un montón de maneras para objetivamente hacer esa evaluación, pero para mí ya es un paso adelante la opinión de ustedes 3 como scouts que están al frente de la Secretaría. Ya para mí es un método válido y si a eso le agregas la opinión del entrenador, la opinión del presidente, buenísimo. Ya son 5 opiniones. Cuando tiene 3 votos, es por sí o por no. Listo, tildamos con cruz o tildamos con tic. Ya por eso yo hablo de ese es un proceso. Y a mí me encanta que haya proceso porque es la manera también de volver más genuinas las interacciones. Por más que no sea el método cuántico de una fórmula matemática, ¿me explico? Lo hacemos muy desde la palabra entre nosotros. Después, obviamente, esto que te decía, que estar todo el día rodeado de dirigentes, no hace falta hacer ese análisis de sentarnos en una reunión y empezar a decir este sí, este no, este más o menos, sino que está en el aire quién sí, quién no, y después vas un poco más a lo profundo.
de los jugadores que llegaron, ¿cuánto fue de mucha fuerza de la secretaría? ¿Cuánto fue mucha fuerza del entrenador? ¿Cuánto fue el dirigente le encantaba al jugador? Y bueno, hicimos el informe, porque han llegado jugadores que nuestro informe no era quizá el mejor, y no han llegado jugadores que nuestro informe era tiene que venir sí o sí. La decisión no es nuestra y nosotros tenemos que entender que damos una opinión y que tenemos un límite en cuanto a hasta dónde llega nuestra palabra. Después, obviamente, con más confianza, con más años de trabajo en el club, uno va o ganando más terreno o perdiendo. Y eso, en general y lamentablemente, te lo da el exitismo, porque se mide por esa situación. Ahora, una consulta con respecto a lo que decías antes de la exigencia de la liga. ¿No crees que algún proveedor más, entiendo las limitaciones presupuestarias del fútbol argentino, pero ya hay maneras de, sin tener acceso a los GPS de los jugadores, sin nombrar ningún proveedor específico, saber cuántas carreras intensas tiene por partido, rendimiento físico más allá de del eventing con pelota, también cómo se comporta sin pelota? Y en Europa está pasando cada vez más. O sea, venimos del caso del Leipzig hace 3 semanas, compraron a Suleiman Sani de la Liga de Eslovaquia, un chico que se lo peleó medio Europa, y vos decís, este chico, ¿cómo lo tienen visto? Porque prácticamente casi que no hay video sacando esta temporada. Y bueno, ahí hay un laburo de scouting que, más allá de lo que ellos vieron, claramente identificaron que ese jugador en esa liga de exigencia hiper baja tenía rendimiento físico, y vienen de casos de éxito anteriores también con varios más. No es el único Suleiman Sani, pero fue uno que se peleó medio Europa por ese chico de la Liga de Eslovaquia. Rogers Mato en el Hearts de Escocia, viene a la Liga de Macedonia, había 5 clubes peleándoselo, tuvo que intervenir Tony Bloom directamente para comprarlo, y va a llegar gratis en julio un pibe de la Liga de Macedonia a la Liga de Escocia, que probablemente dé un salto de calidad más. Argentina va a llegar un momento que para mí va a tener que desbloquear, porque lo va a hacer Brasil, o lo va a hacer Holanda, o lo va a hacer Ligas de Europa, por ejemplo con Centroamérica, de decir, si yo no estoy con los proveedores correctos o no trabajo con la gente correcta, voy a perder oportunidad de mercado, porque hoy por hoy salen baratos los jugadores de Costa Rica y van a valer mucho más el día de mañana, como pasó con los japoneses, o está pasando con los macedonios o con la Liga de Eslovaquia. Pero tarde o temprano hay que identificar la manera de decir, che, más allá de que la liga puede ser que no sea tan intensa, hay jugadores dentro de esa liga que son intensos, como puede ser el caso de la Madrid. Puede ser que Venezuela no sea una liga intensa, pero el jugador lo sea. ¿Cómo Obvio. llegamos a identificar que esos jugadores dentro de esa liga que no es intensa pueden dar ese salto de calidad? Y eso, ahí hay muchas maneras fáciles del dato, de ver quiénes destacan, pero hoy la realidad es que ninguna empresa, como decía vos, te provee esos datos. Después será una cuestión de... No, yo creo que las hay, simplemente el fútbol argentino no trabaja con ellas. Obvio, obvio. Sí. ¿Por qué? Porque los valores del fútbol argentino en cuanto a los presupuestos para el fútbol profesional, que nosotros estamos dentro de una estructura de fútbol profesional, no se les destina o es inviable. Exacto. Para la gran mayoría de los clubes de fútbol argentino. Ahora vamos a decir, lo que gastan los equipos, Boca y River, en jugadores, quizás si de gastar eso, gastan un 2% menos y lo invierten en lo que es toda esta parte de datos de GPS y demás, bueno, posiblemente si tienen la gente correcta que pueda evaluar esas capacidades y esos datos, tengan mucho más o mucho menos margen de error y mucho más margen de acierto en esas circunstancias. Nosotros lo evaluamos mucho a ojo, lo que decimos siempre. Por ejemplo, en Colombia, cuando un jugador nos gusta de la liga colombiana, voy al representante, le pido los datos de GPS y trato de tener ese parámetro en comparación a el que tiene Lanús. O sea, busco, en su momento a nosotros nos interesaba Juan Camilo Portilla. Pido los datos de GPS. Voy al jugador de turno que estaba jugando en Lanús en esa posición. Pido los GPS. Digo, bueno, cuán lejos está, cuán cerca está. Y a veces que hay otro factor que yo tengo que tener en cuenta. Quizá él da por debajo de lo que yo tengo en Lanús porque la liga no se lo exige. Sí. Porque tampoco Ojo, tengo ese ganas de dato- ver a uno corriendo para todos lados. Pero ese en una dato de liga que no. GPS también no tiene venting, no sabes si es con o sin pelota. Obvio. Pero más o menos lo podés ir midiendo en cuanto a, en general, los sprint máximos son sin pelota, lo que son las carreras por metro por segundo, es un poco el ritmo general del juego, y eso es lo que, en general, en una liga que tiene poco ritmo, se lo baja al jugador que es dinámico. Nosotros vimos mucho la capacidad de repetir esfuerzos altos constantemente. Sí. A mí no me sirve que haga 10 kilómetros y cuando hace 2 piques seguidos, el jugador está con la lengua afuera y con la mano en la rodilla. Es un poco mentirosa. Correcto. Porque no quiero un maratonista en el fútbol. Es todo el tiempo recuperación, exigirse, volver a recuperar. Lamentablemente esas cosas son un montón. Y a la par de los datos en cantidad de metros, también está la cantidad de espacios que hay en cada liga, que eso es algo que creo que Conmebol sacó en su momento, es que si
rebuscás un poco lo encontrás. Que obviamente la Copa Libertadores es donde los equipos juegan en bloques más cerrados. El fútbol argentino es de las ligas que se juega más cerrado. La chilena creo que se juega más largo. Entonces, a la hora de tener en cuenta que otro un central de área chilena, pero pará, él te juega con espacio campo abierto. Porque claro, los equipos juegan largo. Sí. Son todas métricas que son generales, que tenés que ir muy a lo fino de cada liga, de cada equipo, de cada jugador, para ver realmente si lo puedes contextualizar bien. En esto de los casos random, no digo que compararlo directamente con lo de la Madrid a West Ham, pero a la inversa, ¿cómo fue la operación que deriva en la venta de Matías Esquivel a Sudáfrica? La salida al Mamelodi, que es uno de los mejores nombres en la historia del fútbol. Digo, porque también fue raro. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso que termina en la ida de él a esa liga? Tengo que volver a citar a Diego Huerta en Transferroom, que es una aplicación donde conecta muchos editores deportivos Sí. y demás. Hubo un interés de Mamelodi por un jugador de esas características. Bueno, le hicieron un seguimiento durante unos meses. Fue una reunión presencial, creo que era en Lisboa en ese momento, donde pasaron el nombre, pasamos un video del jugador y demás, ellos lo estuvieron analizando y no se dio en ese semestre. Seguimos en contacto con el club y 6 meses después, un poco más, un poco menos, los pormenores de la operación, pues se terminó haciendo. ¿Y es una operación que salió en formato de préstamo con opción de compra? No, fue una venta. Una venta. Una venta. ¿Cuánto valió? Creo que 2.700.000, una cosa así. Bien. ¿Cuánto de eso le acreditas a Transfer Room? O Un haber montón. contado con la aplicación. Un montón. ¿El 70%? Un montón. Sí, ¿Cuánto o es más. ¿cuánto es el 90% de 2.700.000 dólares? Y 2.400.000. 2.400.000. Más. ¿Cuánto vale? Yo más o menos lo sé, pero ¿cuánto vale tener Transfer Room por año? 25.000 dólares. Vamos a poner números de más o menos promedio de una aplicación. Y sin embargo hay clubes que siguen renegando de invertir en datos e invertir en tecnología. No, y aparte, No me dan los números. la cantidad de operaciones que 2.400.000 dólares porque un club tuvo contratado Transfer Room, una empresa que aparte en lo particular me encanta, conozco a sus propietarios. a los Gran fundadores. saludo. Jonas Ankersen, hermano de Rasmus. Exactamente. Rasmus, fundador de Sport Republic, el director de fútbol del Brentford, el Midtjylland, etcétera, etcétera. Todo está conectado, entonces ya no existe más. ¿No? Evité meterme en alguno de los temas, Manu, porque creo que ya todos sabemos cómo opino y cómo opinamos nosotros, pero entiendo que Lanús no quiere invertir más, pero es una lástima porque aparte teniendo gente como ustedes en el área de scouting podrían potenciar muchísimo No, su y trabajo. además, ¿cómo marcaría la diferencia? Pero ya no hay argumento. Acabo, en 10 segundos creo que dimos un argumento. Un jugador vendido en 2.700.000 dólares porque un club de Sudáfrica se contactó a través de tenerlo mapeado en una aplicación por la cual pagó un fee anual que el 90% de los clubes te dicen no tengo plata para eso. Y estamos hablando cómo capitalizó un activo del plantel que de lo contrario vaya uno a saber en dónde seguía. Lo mismo para esto que también hablamos de construir modelos. Hoy, yo entiendo, nosotros hace poquito hicimos un proceso de selección y de scouting de un zaguero para una liga bueno a campo abierto. Definitivamente ningún proveedor te dice qué zaguero defiende bien a campo abierto. Ahora, a cualquiera de nosotros, yo le doy 20 clips de un defensor defendiendo duelos y les pido discriminame cuáles son a campo abierto, los 20 lo podemos hacer. Sí. El problema es que no lo podés hacer para 100 futbolistas porque no tenés tiempo ni recurso humano. Ahí es donde entran los datos. El truco está en que necesitas a alguien construyendo un modelo para objetivamente poder determinar qué es un duelo campo abierto y documentarlo a través de los datos. Pero eso ya se puede hacer y por eso quien objete estas cuestiones estamos hablando que no están mirando ni siquiera el retorno de inversión. Totalmente. Es una realidad que, bueno, acá lo nombraron un montón, el Brighton, el Brentford y todos esos modelos. Bueno, el North Halland en Bélgica tiene algo parecido con una academia en Ghana y un montón de jugadores salen de ahí. Bueno, Minte, por ejemplo, de Brentford creo que salió de ahí. Kudus seguro, estoy convencido. Tenemos En Dinamarca, el- Right to Dream Academy. Tenemos Tom Vernon. el episodio pendiente de Sí, Right lo to Dream prometí Academy. 10 veces ya, hay que porque hacerlo. lo venimos Bueno, pateando, pero creo que San Diego ahora también San Diego, sí. Right to Dream. Entonces, Con los digamos, dueños egipcios. Hay modelos que construyen en base a todo eso que planteabas vos, Pablo. Yo en el fútbol argentino lo veo muy lejano por esto, por la necesidad de invertir tanto en proveedores, en personal capacitado para manipular toda esa data y sobre todo también hay una realidad, el riesgo pasa a ser mayor, porque yo acá estoy mirando
como que te diga, 5 o 6 ligas a full, más los sudamericanos en el extranjero que consideramos que están en el radar de Lanús, y después el resto de ligas sudamericanas a través de un poco de un filtrado de datos y después yendo a ver los videos. Eso por un lado. Si yo expando la cantidad de gente, la cantidad de datos, la cantidad de todo, obviamente paso a explorar de 10.000 jugadores a 70.000 jugadores. Entonces, eso es más complejo. Transferroom lo que nos da es, de lo que tenemos analizado, tenemos más claro las situaciones contractuales, las situaciones de mercado de cada jugador. Tenemos mucho más para expandir en cuanto a la salida de los jugadores, porque hay clubes, no sé, nosotros hemos tenido propuestas de Australia, de Finlandia, de un montón de situaciones, que también entiendo que hay club le puede no generar un ingreso muy grande, pero el jugador de fútbol lo ayuda un montón en cuanto al desarrollo, a dónde lo puedes mandar en cuanto a qué liga. Totalmente, sí, sí. No, y después tenés una realidad del fútbol argentino histórica que tenés 5 representantes que venden futbolistas y el resto que lo buscan hacer plata en el corto plazo y se apalancan de otros representantes de afuera y se quedan de brazos cruzados. Otro gran problema. Si vos no tenés herramientas como club, como decía Pablo, decías vos recién, de poder llegar de club a club o abrir mercados, estás perdiendo una oportunidad o una ventana que es absolutamente clave. Porque vos reemplazás los planteles del fútbol argentino y el 90% tienen representantes que jamás vendieron un jugador al exterior y el contacto se limita a cuando cruzan Uruguay y tienen que hablar con un club de primera en Uruguay. Después no tienen que hacer y al club le llega la oferta manoseada por menos plata, es un lío vender. Entonces, celebro herramientas como Transferroom que faciliten ese intercambio de club a club y ustedes puedan tener una relación sana con el club comprador y sepan todas las condiciones y no llegue manipulada o filtrada por una persona que claramente no quiere beneficiar los intereses del club. Estoy convencido que si a 10 dirigentes le preguntamos qué es Transferroom, 9 no saben qué es. O sea, no tengo dudas. O sea, yo digo esto, y no lo digo porque estés vos, porque yo conozco gente, sé que, yo siempre digo que el 90% de los dirigentes no saben nada de fútbol, sé que el dirigente de Lanús es futbolero, Sí. lo sé porque tengo gente que conoce mucho el día a día del club y lo sé, o sea, no lo digo justamente porque estés vos acá, pero por ahí en eso Lanús también es una excepción y por eso también hay una continuidad, pero también pasa por ahí, o sea, Sí, evidentemente hay una cuestión de... Es cultural, o sea, yo entré a trabajar en el fútbol hace 17 años. Una de las primeras cosas que ofrecíamos en aquella época en Datadistic era servicio externo de videoanálisis. En la época en la que todavía el videoanálisis estaba viviendo lo que hoy vive el análisis de datos. Gente que no creía en el videoanálisis. De hecho, yo os cuento la anécdota sin nombrar qué entrenador de los más líricos de todos. La reunión más corta de mi vida duró un apretón de mano. Pablo, no creo en eso, muchas gracias. Estamos hablando del videoanálisis, que hoy es prácticamente es un ignorante aquel que ignora los beneficios del videoanálisis. Hoy estamos viviendo eso con los datos y con el uso de estas tecnologías, pero cuando demostrás que encima te genera un retorno a tu inversión y multiplicador, entonces ya te vas quedando sin argumento, ¿no? Además de mejorar un proceso de trabajo y dotar de herramientas a lo principal, que es el recurso humano, que son ustedes con vos a la cabeza, Mati. Sí, estamos en el momento, me parece, del fútbol a nivel dato, yendo a ese tema, que tenemos que elegir bien qué queremos agarrar y qué no, porque hoy es todo muy masivo. Tenés un montón de empresas que te ofrecen lo mismo con Total. diferente maquillaje y tenemos cosas que nos sirven y cosas que no nos sirven, como a todo. Europa creo que lo tiene mucho más, o por lo menos la élite europea lo tiene más estandarizado. ¿Por qué? Porque tiene departamentos específicos que investigan todas esas situaciones. Entonces ya es una cuestión de casi empresa, o casi no, empresa. Necesito tener todo mapeado, como decías vos, porque tal jugador no se nos puede escapar. O por lo menos podemos decidir no ir a buscarlo. Pero tenemos que saber todo sobre él. Bueno, hoy en día, por lo menos en el fútbol argentino seguro, no existe tal situación. Estamos todos, cada uno, eligiendo desde lo humano el enfoque que le queremos dar al scouting, las ligas que queremos visualizar. Pero porque acá es más fácil también, ¿sabés? Que podés mirar Uruguay, Brasil, hasta ahí, Paraguay, Chile, Venezuela, si querés, ciertos jugadores, pero claramente no están llegando a los clubes sudamericanos porque la Madrid terminó en el West Ham. Ustedes pues son top Centroamérica con algunos jugadores, pero después no es Centroamérica ni hablar. Acá mirás Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, si querés, y no mucho más. En cambio, en Europa, lo que decíamos recién, Eslovaquia y Macedonia, que son escalón número 4 de liga de orden de preferencia para escautear, y aún así están llegando ahí porque vas a un club, lo sé de primera mano, o vas como agencia a buscar a un jugador de Macedonia y ya lo buscaron 6 clubes de una de las primeras 8 ligas de Europa, a un chico de Macedonia, o de la reserva de un club en Bosnia. Entonces está profesionalizando, pues ya está profesionalizado porque lo son los clubes y claramente son empresas, pero acá siento que
Eso va a pasar cuando mercados destapen ese potencial como Costa Rica o Centroamérica y tengas que ir a buscar jugadores ahí. Como mientras eso no pasa, la visoría es más fácil porque son menos ligas, entonces puedes hacerlo si querés de forma más casera. ¿No? Sí, y hay mucho menos margen de error en ese sentido también, por más que hagas bien o mal el trabajo, por una cuestión de que son todos jugadores de liga que ya conoces y que son ligas parejas. Entonces, si vos ves un jugador que está ganando en una liga, es muy raro que sea un desastre en la otra. Puede ser menor, puede ser mayor, pero bien o mal, ya sabés lo que te puede dar. Si vos traes un chico de, bueno, en este caso de Honduras, Ausmendi, y anda bien, no tengo, como pasó con los chilenos cuando fueron Huracán, no tengo duda que se abren esos mercados. Y ahora van a empezar a intentar. Algún día alguien se animará y traerá un centroamericano de nacionalidad centroamericana a ver qué pasa. Sí. Bueno, ojalá. Bueno, Estaremos para ese momento. Claro, es otro buen ejemplo de los chilenos de Huracán, porque también sé que ahí había un seguimiento desde hace un tiempo largo. Mati, bueno, muchas gracias por venir, la verdad que estuvo muy bueno. Creo que hoy, a ver, a nosotros tenemos muy claro el objetivo de Neto y nos enorgullece saber que muchos jugadores de fútbol, muchos dirigentes, muchos técnicos, muchos directores deportivos se Dirigentes nutren. no, Jorge, Eso iba, no, se va a eso iba a enojar. decir. Ojalá que algún dirigente lo mire más, pero no por nosotros, sino justamente por los invitados como Matías, que creo que siempre, Pablo, vos hablabas de esto de agudizar el ingenio desde el primer episodio, de saber cómo quizás tapar la escasez de recursos económicos con otras herramientas. Digo, bueno, alguna vez es una horita. Mentira. Aparte hablamos de fútbol, no es que estamos... No, bueno, es por eso. En pero digo, teoría al dirigente le debiese gustar el fútbol. por- por eso entró a un club, ¿no? podemos discutir un rato largo, pero por suerte hay que cerrar. Matías, muchas gracias. No, gracias a ustedes, para mí es de verdad un placer estar acá y nada, esto que decían ustedes, tan de nicho, pero es hermoso. Pasó cada uno Gracias y bueno, felicitaciones por el laburo en Lanús. No es casualidad. Y gran arranque, además. Por ahora, Sí, sí, queremos sí. seguir así. Muy bien. Aparte, un año que se viene con mucho desafío Mucha para Lanús. competencia, Exacto. Recopa. Así que Libertadores y Un lindo todo lo que año, eso implica. ojalá. Bueno, Mucha suerte también. éxitos. Y bueno, y muchachos, nos encontramos en la próxima. ¿Sí? Un poco nos gusta que cada episodio vamos ratificando cuál es la idea de este espacio tan lindo que es Fútbol Neto. Espero que lo disfruten. Hasta la próxima.